Izuku corrió mientras el timbre de salida sonaba en lo alto. 15 minutos. Tenía 15 minutos para armar un plan. Los edificios de metal se alzaban a su alrededor, las paredes sin ventanas lo rodeaban por todos lados, y las tuberías lisas se extendían hacia él cuando pasaba. Las puertas colgaban abiertas para que pudiera meterse, simples asideros que sobresalían del exterior de los edificios y que podía usar para escalar. Los planes pasaron a la vanguardia de su mente, pero los apartó a todos. ¿Le darían una breve ventaja sobre los estudiantes Yuei? Sí. Pero también garantizarían una pelea, y eso era lo único que Izuku quería evitar más que nada ahora mismo. Sería lo suficientemente simple como para esconderse en uno de los edificios más cercanos y contar con sus competidores para asumir que se había alejado lo más posible de la salida, pero ¿y si no lo hicieran? ¿Qué pasaría si lo encontraban de inmediato e Izuku tenía que pasar 30 minutos luchando en los límites, colgando al borde de tener su futuro arrancado de debajo de él? Aizawa había hecho mucho por Izuku, lo había empujado a leguas más allá de donde había estado antes de que comenzaran sus clases, pero Izuku había reconocido a los estudiantes que lo esperaban fuera del campo. Recordó los perfiles que escribió sobre ellos. A pesar de las acciones que llevaron a Aizawa a decidir que ya no eran aptos para el curso de héroe, se habían ganado su lugar durante el examen de ingreso por una razón. Sus peculiaridades eran todas las llamativas, obviamente aptas para el tipo de habilidad heroica que Izuku había pasado años deseando. Desperdiciar la oportunidad de estar en la mejor escuela del país no había borrado las habilidades que los habían llevado allí, en primer lugar. ¿Qué podría hacer realmente Izuku para luchar contra ellos con tan poco entrenamiento en su haber? Delante de él, el camino se partió, 3 caminos diferentes brillaron en la luz del atardecer. Izuku no se detuvo antes de tomar el camino a la izquierda, una lenta sonrisa se extendió por su rostro mientras corría. La adrenalina corría por sus venas con cada paso. No. Si él ganara esto, no sería solo por sus habilidades físicas. Para empezar, ese nunca había sido su fuerte, nunca había sido la razón por la que Aizawa aceptaba entrenarlo. Necesitaba un plan que no lo enfrentara a su competencia de inmediato. Evitar una pelea no sería posible realizar la prueba completa, pero si pudiera retrasarla, dejar que el reloj se agote, poner la pelea en sus términos, Izuku dejó de correr en un espacio relativamente abierto. Los edificios lo rodeaban, los caminos se dividían en diferentes direcciones. Un montón de lugares para esconderse, solo el espacio suficiente para luchar si se reduce a ello. Aizawa había hecho tanto por él, creía en él, lo entrenaba, se convertía en alguien que Izuku no podía imaginar no tener a su alrededor. Cualesquiera que fueran las intenciones de Netsu para esta prueba, Izuku no fallaría. No podía darse el lujo de hacerlo. El sonido del zumbador volvió a sonar a través del campo. Los 15 minutos de Izuku se acabaron. Todo lo que podía hacer ahora era esperar que su plan funcionara. Bakugou no había hablado con Midoriya Inko desde antes de comenzar a graduarse de la escuela primaria. Hubo un tiempo, vago y difícil de recordar, tal como era, en el que había sido un elemento constante en la casa de los Midoriya. Podía recordar a Deku tratando de escabullirlo a su habitación cuando a ambos les habían dicho que era demasiado tarde para jugar, los días en que simplemente se había ido a casa con su antiguo amigo cuando la escuela había terminado y no se había ido de nuevo hasta la escuela a la mañana siguiente. Las cenas pasaban haciendo caras en Midoriya Isashi desde el otro lado de la mesa en las raras ocasiones en que estaba allí. Ese tiempo había terminado hacía tanto tiempo que no valía la pena recordarlo. Bakugou no se arrepintió de la forma en que se había deteriorado su amistad con Deku, pero de alguna manera eso no logró detener la ola de nostalgia que se levantó cuando se acercó a esa misma puerta, sin cambios a través de los años que habían pasado desde la última vez que la visitó. No quería visitar, no quería tomarse el tiempo para hablar con Inko cuando tenía tantas otras cosas que necesitaba hacer, pero si alguien era sincero con él sobre lo que Aizawa había dicho que sería ella. Puede que ya no la admire, pero confiaba lo suficiente en ella para saber que ella no le mentiría. Izuku no estaría allí, Bakugou se había asegurado de eso antes de que decidiera visitarlo. Había escuchado a su compañero de clase murmurar algo sobre una prueba y Netsu, aunque ¿por qué Deku hablaría sobre el director de Yuei en un tono tan negativo? Para él al menos, cuando faltaba un año para el examen de ingreso, Bakugou no sabía. Tuvo mucho esfuerzo para reducir la ira que había surgido una vez más al pensar que Deku lograría pasar otro pie por la puerta para convertirse en un héroe, pero lo había logrado. Apenas. Bakugou tenía cosas más importantes en que pensar en este momento.
No tenía tiempo para preocuparse por los problemas en los que Deku había logrado aterrizar. ¿Se libraría de él o no lo haría? De cualquier manera, no importaba a Bakugou en lo más mínimo. Aún así, dudó antes de tocar, su mano se detuvo justo antes de que sus nudillos hicieran contacto con la madera lisa. No tenía miedo, eso sería ridículo. Midoriya Inko era como su hijo en muchos sentidos. Si se le pidiera a Bakugou que la describiera, la intimidación no haría la lista de adjetivos que usaría para describirla. Gentil, tal vez llanura. Demasiado amable para su propio bien la mayoría de los días. Nada que le impidiera lograr lo que había venido a hacer aquí. Rehusándose a perder otro segundo de pie fuera del apartamento por ninguna razón, Bakugou se envolvió bruscamente en la puerta y esperó una respuesta. Una voz respondió, apagada a través de la puerta, y Bakugou dio un paso atrás mientras pasaban los segundos. Hola, ¿cómo puedo? Las palabras de Inko se interrumpieron bruscamente cuando sus ojos se levantaron para ver a Bakugou de pie frente a ella. Por un momento se quedaron allí, mirándose el uno al otro sin hablar. Bakugou se movió, dando un paso hacia la puerta de nuevo. Midoriya, su apellido fue todo lo que logró salir antes de que Inko se sobresaltara, golpeando la puerta en su cara. De pie en el pasillo vacío, mirando la puerta que no se había vuelto a abrir, Bakugou se preguntó distraídamente si ir a ver a la madre de Deku no había sido un error después de todo. Igarashi Tetsuroу se quedó con los otros primeros años, observando mientras el reloj contaba el descanso de 15 minutos que Netsu le había otorgado al estudiante de secundaria. Todavía no podía creer que esta era la prueba que el gran director de Yuei había ideado. Un juego de lo que esencialmente era esconderse con un niño pequeño. Tetsuroou resopló. ¿Qué broma? ¿Problema, Igarashi-san? Preguntó Netsu, dirigiéndose hacia el grupo de estudiantes. Aizawa los miró desde donde estaba, pero no hizo ningún movimiento para hablar con sus antiguos alumnos, jugueteando con el final de una de sus bufandas mientras veía a Netsu acercarse. Sí lo hago. Tetsuroou respondió, la ira coloreando sus palabras cuando un viento ligero comenzó a crecer alrededor de ellos. Tetsu, dijo Ana, tirando de su manga, pero Tetsuroou apartó su brazo de su agarre. Bien, entonces. Adelante, Placeholder-san, dijo Netsu, su sonrisa enviando un escalofrío por la espalda de Tetsuroou. Por favor. Si tiene un problema con esta prueba, no dude en compartirla. Después de todo, esta es una oportunidad de aprendizaje. El objetivo de esta prueba es demostrar que merecemos estar en el curso del héroe, ¿no es así? Tetsuroou exigió. Entonces, ¿por qué nos enfrentas a un estudiante de secundaria? Ni siquiera está en un curso de héroe. No me importa si está en camino de recibir recomendaciones o no, ¿qué nos pondrá en contra de él? Netsu pudo haber sido varios pies más corto que el primer año, pero la mirada en sus ojos hizo que Tetsuroou se sintiera como si estuviera frente a un gigante. Ni siquiera conoces la peculiaridad del joven Midoriya y ya lo descartaste como un desafío porque es un poco más joven. Netsu se rió entre dientes. Después de todo, es posible que tengamos que modificar ese examen de ingreso, Aizawa-sensei, si los estudiantes que carecen de ese nivel básico de sentido común aún pueden pasar. Hay muchos puntos en este examen, casi todos los cuales parece que no los has visto por completo. No perdería mi tiempo personalmente asistiendo a esta prueba si no hubiera algo importante que aprender. Tetsuroou tartamudeó, pero Netsu no había terminado. En cuanto a que Midoriya no está en el curso del héroe, me gustaría recordarte que en este momento tú tampoco. Netsu se encogió de hombros, la imagen de la indiferencia. Si prefieres no hacer esta prueba y aceptar tu movimiento al curso de Genet, esa es tu decisión. De cualquier manera, te sugiero que encuentres alguna medida de control sobre tus emociones. Estoy tomando el examen. Sí, eso es lo que pensé. Izuku se agachó detrás del borde de un edificio, asomándose al camino que conducía a la entrada de la arena. 5 minutos, 26. 5 minutos, 27. 5 minutos, 28, murmuró en voz baja, pero el camino permaneció vacío. No podía contar con que los primeros años tardarán tanto en alcanzar la posición que él tenía. ¿Cómo iban a planear estrategias? Izuku se preguntó mientras esperaba. Sabía lo que habría hecho si hubiera estado en su posición. Netsu había dicho que a quienquiera que lo cruzara a la frontera se le permitiría permanecer en el curso del héroe, pero no había dicho nada sobre que trabajaran solos. Si Izuku se hubiera enfrentado con tratar de capturar a un solo objetivo cuya peculiaridad era desconocida y tuviera la opción de trabajar con personas cuyas habilidades él conocía bien, no dudaría. ¿Pensarían en esto los estudiantes? Izuku no podía estar seguro, pero él esperaba que no lo hicieran.
Trabajar a su alrededor de un oponente sería lo suficientemente difícil en su nivel actual. Si consiguieran superar en número sus posibilidades de ganar, desaparecerían. El viento silbó a través del callejón, golpeando el metal suelto contra los edificios. Izuku se tensó, con los ojos entrenados en el camino que conducía desde la entrada. Igarashi Tetsuo dobló la esquina momentos después, su expresión tormentosa se correspondía perfectamente con su peculiaridad. Izuku lo reconoció de inmediato. El perfil de Tetsuro había sido uno de los más interesantes de la clase actual 1, A de Aizawa. Su peculiaridad le dio la habilidad de manipular los vientos. Básico en cuanto a las peculiaridades, pero la simplicidad le dio tantas opciones. Izuku había pasado demasiado tiempo en su perfil al hacer esas primeras tareas para Aizawa, había sido extraño tener un nombre y una cara que coincidieran con la capacidad cuando su mentor había entregado los archivos públicos de los estudiantes. Sin embargo, el usuario del viento, para gran alivio de Izuku, no pareció verlo, corrió de frente a su escondite en el borde del edificio y bajó por el callejón en dirección opuesta. Por mucho que quisiera ver la peculiaridad de Tetsuro en acción, Izuku podía vivir sin tener que luchar contra él. Izuku aún podía escuchar la peculiaridad de Tetsuro sacudiendo el metal, pero el aullido se volvió más y más tranquilo mientras seguía alejándose de él. 6 minutos, 32. 6 minutos, 33, los minutos pasaron, pero nadie más apareció. 10 minutos, 16. 10 minutos, 17, las palabras bajas de Izuku se cortaron en una tos. Demasiado concentrado en el camino por delante, no había notado las semillas que habían empezado a flotar en el aire a su alrededor. Al igual que las tenues semillas de un diente de león, colgaron alrededor de su cabeza y se aferraron a donde aterrizaron sobre su ropa y su piel. Buen trabajo, chicos, dijo una voz desde el camino. Sabía que podía contar contigo. Una niña, con el pelo casi del mismo tono verde que el de Izuku, apareció a la vista donde Tetsuro había pasado hacía solo unos momentos. Sin embargo, a diferencia del usuario del viento, la chica lo estaba mirando directamente. Ayara Ana, dijo con una sonrisa. Es un placer conocerte, Midoriya Izuku. Lo siento, tenía que ser en tan malas circunstancias. Los ojos de Izuku se ensancharon, aplastando rápidamente las semillas que se le pegaban. Ana se rió. Oh, no te preocupes por eso. Su único trabajo era encontrarte. Genial para buscar, no tan bueno para el combate. Pero veo que me reconoces. Hizo un puchero, colocando una mano en su cadera. No hay duda de que Aizawa-sensei compartió nuestros archivos. No me parece justo, si me preguntas. Después de todo, no tenemos tal introducción en tu capricho. Agachado detrás del borde del edificio como estaba, cuando Ana decidió atacar, Izuku no tendría dónde maniobrar. Ella tuvo ataques de largo alcance. No lo hizo, al menos no todavía. ¿Debería él intentar y correr o intentar pelear? Lentamente, Izuku salió al espacio abierto. ¿Pediste mi archivo? Izuku respondió, moviéndose hasta que se paró frente al edificio. Cada segundo que pasaba lo acercaba más al final de la prueba. Si él podía seguir hablando, sigue perdiendo el tiempo. No lo hice. Entonces, supongo que realmente no puedo quejarme después de todo, ¿verdad? Izuku no podía entenderlo. Ana, como Tetsuro, tenía una peculiaridad increíble. Un capricho perfecto para lo heroico. Sin embargo, ella había sido expulsada. Ahora aquí estaba ella con la oportunidad de recuperar su lugar y... ella no parecía tan preocupada por eso. ¿Era esa la arrogancia en sus propias habilidades de las que Aizawa se había quejado o realmente no le importaba si pasaba la prueba o no? Si Izuku había estado enojado antes, ahora estaba furioso. Claro, Netsu podría haberle hecho alguna otra prueba antes de las manifestaciones, pero al menos para entonces ya habría tenido más tiempo para entrenar. La única razón por la que su futuro en Yuwei estaba en juego en este momento era por estos estudiantes. Netsu había visto la oportunidad y la había aprovechado, lanzando a Izuku a algo que el director tenía que haber sabido que no estaba preparado. Tal vez el punto hubiera sido enfurecerlo. Tal vez el punto había sido empujarlo a sus límites para ver qué haría, para ver cuánto podía manejar cuando estaba sobre su cabeza. No. Supongo que no puedes. Ana buscó en su bolsillo, sacando un pequeño paquete. Realmente lamento esto, Midoriya-kun. Con un movimiento de su muñeca, las semillas esparcieron el suelo entre ellos. Por un momento pareció que no pasaría nada, pero luego el suelo explotó cuando enormes enredaderas espinosas salieron a la superficie.
Solo los vio un segundo antes de que dispararan hacia él, cubriendo su línea de visión con una ola de espinas verdes. Retrocediendo, Izuku se tiró a un lado cuando las enredaderas convergieron, golpeando el suelo donde había estado parado y derramándose en todas direcciones. Izuku siseó de dolor mientras se ponía rápidamente de pie. La pierna de sus pantalones de gimnasia se había roto, la sangre manchaba la tela roja donde una espina había logrado atraparlo antes de que saliera del camino. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera movido del camino? Sin desconcertarse por el daño que había hecho su ataque, Ana empujó contra otra enredadera, eligiendo un movimiento más preciso sobre el alcance. Una vez más, Izuku apenas tuvo tiempo de esquivarlo cuando la vida atacó. Se escuchó el sonido de un chirrido metálico, e Izuku se echó los brazos sobre la cabeza, apartándose del camino justo cuando las tuberías que habían estado sobresaliendo por encima de la cabeza chocaron contra el suelo. La vid de Ana había cortado directamente a través de ellos. No puedes ganar esta pelea, Midoriya-kun, dijo Ana. No quería lastimarte, pero tenía que aclararlo. Ven conmigo ahora, y estoy seguro de que Netsu te permitirá tomar el examen de ingreso con todos los demás. Es posible que haya dejado que Tetsu me arrastre hacia abajo, pero merezco estar en el curso de héroe. Si alguien va a pasar esta prueba, será yo. La mente de Izuku se aceleró. El estruendo de las tuberías había sido lo suficientemente fuerte como para que cualquiera que estuviera cerca hubiera tenido que haberlo oído. Todos los otros primeros años podrían estar en camino hacia el claro, y luego Izuku sería superado en número. Incluso si de alguna manera pudiera conseguir que se pelearan entre sí, alguien se daría cuenta de que trataba de escapar. No podía luchar contra todos a la vez. Él no podría correr si todos aparecieran. Izuku necesitaba terminar esta pelea ahora y poner la mayor distancia posible entre él y el choque. Sus ojos se posaron en el tubo de metal a sus pies. Si no apruebo, esto cuenta como mi examen de ingreso. Dijo Izuku. No puedo intentar el curso del héroe. Siempre puedes intentar con Genet, pasar al curso de héroe de esa manera, sugirió, como si no estuviera aquí luchando para mantenerse fuera del curso de Genet también. Si tu peculiaridad es lo suficientemente buena como para que Aizawa-sensei te apoye con recomendaciones, se detuvo, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es tu capricho de todos modos? Izuku respondió agarrando una de las tuberías caídas y lanzándola a su cabeza. Ana hizo a un lado la tubería fácilmente con una de sus enredaderas, pero la distracción del momento fue todo lo que Izuku necesitaba para alcanzar otras dos tuberías que se habían caído a una corta distancia. No eran varillas de esgrima, pero lo harían en caso de apuro. Arrastrándome de vuelta al límite no va a ser tan fácil, Ayara-san, dijo Izuku, moviendo las tuberías en sus manos para cambiar su agarre. Lo siento por los inconvenientes ocasionados.